Abra su Biblia, por favor, Juan capítulo 9. Es el mensaje número 44 de esta serie de Juan. Juan capítulo 9. Y vamos a leer del versículo 13 al 23, ¿ok? Aunque toda la porción en sí que vamos a estar desarrollando entre esta semana y la próxima semana es del 13 al 34, ¿ok? Que es el interrogatorio de aquel hombre ciego, ¿se acuerda que estudiamos la semana pasada? Aquel hombre ciego que fue sanado. Ahora vamos a ver qué continuó con la vida de este hombre. Juan capítulo 9, versículo 13, dice así: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, y él hablará por sí mismo. Eso dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Vamos a orar. Antes de orarle, me gustaría un mujer, si me puede alcanzar un vasito de agua, por favor. Vamos a orar. Incline su rostro. Señor, con humildad queremos acercarnos a su palabra y rogar su discernimiento, Señor. Rogar por su sabiduría. Por nuestra naturaleza caída, no somos, Señor, capaces de poder comprender lo que usted nos habla, mas por la capacidad que usted da a través de su Espíritu Santo, ciertamente lo podremos hacer. Nuestros ojos hoy se pueden abrir a su palabra, nuestros oídos, Señor, pueden escucharle, y esto es porque usted está operando. Así que le pedimos que nos bendiga, Señor. Le pedimos que el mensaje que usted habló a aquellos hombres en aquel tiempo a través del apóstol Juan, en el pasaje que hemos estudiado, así, Señor, esa verdad que está ahí, usted nos la enseñe en este tiempo y en nuestra cultura. De tal manera, Señor, que nosotros podamos hoy vivir en su palabra. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje, hermano, se llama ese mal llamado incredulidad. Ese mal llamado incredulidad. Perdón un momento. Hermano, la curiosidad. El dicho popular dijo que la curiosidad mató al gato. Bueno, no sé de dónde habrá salido eso. ¿Qué es la curiosidad? El deseo de conocer algo, de saber algo, de descubrir algo, de ver la verdad de algo que de momento no conocemos. Y si bien es cierto, muchas personas califican
que la curiosidad es parte del instinto, porque dicen, bueno, hasta los animales muestran ser curiosos, y cierto, no es cierto. ¿Cuántos de ustedes tienen un gato? Creo que los gatos y los perros son de los animales que más podemos ver su curiosidad, porque los peces y las tortugas no son muy buenas para eso. Pero creo que los que hemos tenido en algún momento un gato y un perro, hemos podido ver que son curiosos a veces, ¿sí o no? Pero ¿se puede comparar esa curiosidad con la de un ser humano? Hermano, está lejos. Un niño a los 2 años ya ha superado, pero por muchísimo, la curiosidad de cualquier animal. Del delfín, que dicen que es el más inteligente. Un niño de 2 años ya por muchísimo se ha vuelto más curioso. Y nuestra curiosidad tiene un propósito. O sea, nosotros no solamente es que curioseamos por curiosear, o sea, somos curiosos, aprendemos y de eso podemos extraer muchísimas cosas para nuestra vida en el presente, y también podemos dar un legado de conocimiento para nuestras generaciones. Si hoy vivimos como vivimos, ¿sabe por qué es? Por la curiosidad de nuestros antepasados. Una vez un señor estaba reparando unas antenas en la milicia y llevaba una barra de caramelo de chocolate en su bolsillo. Y cuando se expuso ahí donde estaban las antenas con las ondas que emiten, de repente se dio cuenta que la barra en su bolsillo se había derretido completamente. Y extrañado comenzó, curioso él, a investigar qué era lo que había derretido completamente la barra. No era el calor de su cuerpo, sino que estaba agua, literalmente agua de chocolate. Y este hombre llegó a descubrir que eran esas ondas, esas microondas que emitía esa antena, que llegaba a derretir el chocolate. Investigando se dio cuenta que lo que hace es que las partículas adentro del chocolate se mueven de tal forma que producen calor, y el calor derretía el chocolate. Hoy en día esa curiosidad de ese hombre nos ha valido un invento que creo que la gran mayoría de nosotros tenemos en la casa. ¿Sabe cuál es? El horno de microondas. Por la curiosidad de este hombre, hoy nosotros tenemos comida caliente en 30 segundos. De lo que antes era sartén y recalentar y... ¿No es cierto? Bueno, ahora, la curiosidad entonces es parte de las virtudes que nosotros tenemos como seres humanos. No lo podemos negar. La curiosidad llegó a explotarse, o una gran muestra, y eso llevó al avance de la sociedad después del oscurantismo, cuando la Iglesia Católica envolvió, por decirlo así, al mundo entero en la forma de pensar: tú no pienses, es lo que yo te digo y tú no pienses. Con la Reforma se vino también el cambio en que las personas empezaron a decir: no, yo quiero descubrir la verdad. Y desde 1500, que comenzó la época moderna, hasta hoy, el ser humano ha ido aumentando su saber. Se calcula que de aquí a unos cuantos años el hombre va a duplicar su conocimiento creo que son 72 horas. Cada 72 horas, creo que es para el 2050 o algo así está previsto esto, cada 72 horas el hombre va a haber duplicado la cantidad de conocimiento a nivel global. Y todo porque somos curiosos. Ahora, la curiosidad la vemos en un niño, ¿no es cierto? A los 4 o 5 años les agarra fuerte. Y a cada rato las preguntas que son: ¿y por qué? ¿Y qué es esto, mamá? ¿Y por qué sucede esto? Son curiosos, ¿sí o no? ¿Y cómo busca un niño satisfacer su curiosidad? ¿Cómo buscamos los adultos satisfacer nuestra curiosidad? ¿Qué elemento tenemos para hacerlo? Hacer preguntas. Por ahí se dicen las 7 preguntas periodísticas, ¿no es cierto? ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué?
Y son cosas que nosotros nos preguntamos todos los días. Viene su hijo diciéndole algo y lo primero que le dice, ¿y quién te dijo eso? ¿Cómo sucedió? ¿No es cierto? Son parte de nuestra curiosidad. ¿La curiosidad es mala? No. Nunca pudiéramos decir que la curiosidad es mala. Pero sí le quiero decir algo, hermano. La curiosidad tiene una gemela malvada. La curiosidad tiene una gemela malvada. Digo que es su gemela malvada porque se parece a la curiosidad, pero no es igual que la curiosidad. La curiosidad tiene un sano interés por el bien, por la verdad, ¿no es cierto? Quiere descubrir la verdad. Esta gemela malvada lo que quiere es permanecer en la mentira. La curiosidad usa las preguntas para poder encontrar la verdad de un asunto. Pero esta gemela malvada usa preguntas para tratar de justificarse a sí misma, tratar de permanecer oculta en tinieblas. Esta gemela malvada de la curiosidad se llama la incredulidad. El incrédulo usualmente lo vamos a ver haciendo preguntas, pero no son las preguntas del curioso. El curioso quiere saber la verdad. El incrédulo hace preguntas, pero usualmente para proteger su pensamiento, porque no quiere llegar a creer. Y eso está presente desde el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Adán y a Eva? ¿Pero lo hizo a manera de qué? ¿Con que Dios les ha dicho? Ve cómo la serpiente estaba tratando de encontrar la verdad, estaba tratando de que Eva le informara lo que Dios les había dicho. No, pero usó la pregunta para inducir a la mentira. Hermano, la incredulidad está presente desde el huerto del Edén hasta nuestros días. Y por eso es que no todas las personas que hacen una pregunta vienen con una curiosidad sana. Muchas veces se acercan con incredulidad. Lo que sucedió con este joven ciego que estudiamos la semana pasada, para hacer un pequeño repaso. Aquel hombre era ciego ¿desde cuándo? Desde su nacimiento. Nació ciego. Un día el Señor Jesús lo encontró y ¿cómo lo sanó? ¿Se acuerda cuál era la receta? ¿La practicó esta semana con algún ciego? No, espero que no. Escupió en tierra y con la saliva y la tierra hizo barro y luego se lo untó en los ojos al ciego y luego le dijo, ve y lávate. Y el ciego ahí llegó hasta donde estaba el estanque Siloé, se lavó y ¿qué sucedió? Y vio. ¿Y a dónde se fue el ciego? O el ex ciego. Se fue a su casa porque nos dice que sus vecinos y los que lo habían conocido no creían que era él. ¿Se acuerdan? Con eso terminamos la semana pasada hablando cómo ese milagro manifestaba lo que Dios hace en el hombre en lo espiritual. Dios abrió los ojos del ciego para mostrar que Él quiere abrir los ojos de los ciegos espirituales. Y los ciegos espirituales somos todos los seres humanos. ¿Ok? Ahora, a este hombre ciego lo llevan ante los fariseos. Vamos al versículo 13 y 14. Vamos desarrollando y vamos a ver la incredulidad de estos fariseos, cómo hacen pregunta tras pregunta tras pregunta, pero su intención nunca es encontrar la verdad. Y vamos a ver cómo esta incredulidad se hace cada vez mayor en estos hombres. Versículo 13 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Aquí Juan nos está indicando algo que no nos había dicho antes. El día que Jesús sanó al ciego,
¿Cuándo fue? ¿Será eso importante? Es determinante. ¿Sabe por qué? Porque no solamente era que Jesús había hecho un milagro, Jesús había hecho este milagro en el día de reposo, lo cual provocó en estos fariseos enojo. Y cualquiera diría, pero ¿por qué la sanidad de un hombre tiene que provocar enojo? Porque recordemos que los fariseos habían hecho en la ordenanza del Señor de guardar el día de reposo, ellos habían cubierto, por decirlo así, esa ordenanza con una tonelada de tradiciones, llamémoslo así, de cosas que había que respetar, que la Biblia nunca lo había mandado. Ya lo hablamos hace un tiempo con la otra sanidad pasada, que también fue en día de reposo, ¿se acuerda? Del paralítico, donde por ejemplo ellos no podían caminar cierta cantidad de pasos. O sea, nada más tenían en sábado, podían caminar X cantidad de pasos. Y por tanto había gente que ni siquiera podía ir al baño el día de reposo, porque ellos no tenían baños en la casa como nosotros. Tenían que ir fuera de la ciudad y resultaba que vivían tan lejos que los pasos no les alcanzaban ida y vuelta. ¿Y qué les tocaba hacer en el día de reposo? Aguántese. Pero la Biblia nunca había puesto tales restricciones. Los fariseos lo habían hecho. Y dentro de las cosas que habían hecho los fariseos es que ellos habían prohibido que se amasara en día de reposo. ¿Y qué hizo Jesús con la saliva y la tierra? Ahí violó, decían los fariseos. Ahí violó el día de reposo, porque no se permite amasar. Y Jesús tomó tierra y saliva y lo amasó para formar lodo. Primera falta de Jesús contra el día de reposo, según los fariseos. Segunda falta, en día de reposo no estaba permitido curar. No estaba permitido asistir médicamente a nadie, salvo que esa persona estuviera en peligro de muerte. Si lo que tenías era algo que podía aguantar hasta mañana, pues entonces te aguantas. Como el seguro el día de hoy, ¿no es cierto? Que nos tiene hasta, estamos muriéndonos, pero como no estamos casi muertos, espérate un año. Algo así. Nosotros el seguro nos tiene un día de reposo bastante largo. Y en tercer lugar, los judíos prohibían que se untara saliva en los ojos en día de reposo. Ellos creían que la saliva tenía propiedades medicinales. Entonces, cuando algo les pasaba al ojo, ¿sabe lo que hacían? Nosotros tenemos nuestras gotitas que nos echamos, ¿no es cierto? Ellos tenían su saliva. Pero en día de reposo estaba prohibido. ¿Qué hizo Jesús? Jesús violó las 3 normas de ellos. Amasó, curó y con saliva en los ojos. Por eso es que los fariseos, que más adelante aquí se les va a llamar a los judíos, se les va a llamar judíos, se encuentran enojados con Jesús. Porque ha hecho un milagro durante el día de reposo. Ahora, es una doble cuestión, porque los fariseos no querían reconocer que Jesús es el Mesías. Jesús lo venía diciendo y como muestra de que él decía la verdad, hacía milagros. Entonces, esos milagros, recuerde que son señales que indicaban que ese hombre no era cualquier hombre. Ese hombre es el Hijo de Dios. Pero los fariseos querían entonces denunciar que ese milagro había sido fraudulento, hecho en día de reposo y por tanto no era válido como señal. La incredulidad de los fariseos. Seguimos leyendo, versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Este hombre ya es la segunda vez que está dando testimonio. ¿A quiénes primero les había contado esta historia? A los vecinos y conocidos, ¿se acuerda? Está en los versículos superiores. A los vecinos y amigos. Y parece que estos lo tomaron
y lo llevaron ante los fariseos. ¿Por qué? No lo dice la Biblia, posiblemente porque ellos sabían que nadie podía declarar a Jesús como el Mesías. Pero, ¿cómo no lo voy a declarar si está sanando un ciego? Entonces puede ser que se lo hayan llevado los fariseos como para que ellos se fijen qué es lo que está sucediendo acá. A ver si ellos cambian de opinión. O de repente este es un fraudulento milagro, como sucede hoy en día. Usted sabe que está demostrado, y muchas cadenas de televisión han hecho eso con estos curanderos de hoy en día. Estos que hacen sus jornadas de milagros y jornadas de sanidades, muchas veces han llegado a demostrar que han sido milagros fraudulentos. Y lo peor de todo es que ellos nunca han podido demostrar, o sea, los milagreros no han podido demostrar lo contrario. Esa era la idea de los fariseos acá. Vamos a demostrar que el milagro es mentira, porque no queremos creer en el Señor. Y entonces, ¿qué es lo que le piden a este hombre que les diga? ¿Cómo fue sanado? El cómo. El cómo es el método. ¿Qué usó Jesús? Porque ciertamente, si Jesús hubiera usado alguna medicina, aunque no sé qué tipo de medicina pudiera revertir la genética, porque este hombre es ciego de nacimiento, pero si Jesús hubiera usado alguna medicina para sanarlo, ¿hubiera sido excepcional su milagro? ¿Hubiera sido sobrenatural su sanidad? No, para nada. No hubiera sido nada asombroso. Los fariseos estaban queriendo eliminar el elemento sobrenatural del milagro. Porque recuerde que ese milagro es una señal. Tiene que ser algo que nadie más pueda hacer, para que demuestre que este que lo está haciendo es quien dice ser. Pero si eliminamos la parte sobrenatural, no, el ciego fue sanado porque la medicina, porque cualquier cosa, ya se elimina entonces la prueba de que Jesús es el Mesías. ¿Me dejo entender hasta ahí? Por eso ellos están interesados. ¿Cómo te sanó? ¿Sabe? Hoy en día hay un interés por parte de lo que se conoce como los teólogos liberales, de negar la parte sobrenatural del Hijo de Dios. ¿Usted ha visto estos documentales que usualmente salen en Discovery Channel, en History Channel, en Nat Geo sobre Jesús? Casi todos, por no decir todos, tienen la misma forma de pensar: eliminar la parte sobrenatural del Hijo de Dios. Tratan de explicar con lo que ellos dicen son cosas de la ciencia, cosas de la casualidad, los sucesos que la Biblia narra como acontecimientos sobrenaturales. Por ejemplo, ¿se acuerda que en el capítulo 6 estudiamos cuando Jesús caminó sobre el agua? Los liberales dicen que eso no fue que Jesús caminó sobre el agua, sino que en ese lugar donde Jesús caminó, el agua era tan bajita, tan bajita, tan bajita, que en realidad estaba caminando sobre la tierra. Pero a los discípulos, como era de noche, estaba oscuro, la tormenta y todo el asunto, y estaba un poquito lejos, les dio la impresión de que estaba caminando sobre el agua. Entonces, si Jesús no caminó sobre el agua, Él no es nadie excepcional. Porque caminar sobre agua bajito, ¿usted lo puede hacer? ¿Quién no? Pero caminar sobre el agua, cuando no hay algo abajo, ¿me dejo entender? Por ejemplo, con las plagas que Dios mandó a Egipto para liberar a los judíos. Y las últimas investigaciones han demostrado
que no fue sangre. Qué raro, ¿dónde habrán sacado la muestra de 4000 años de antigüedad? No sé. Pero que no fue sangre, sino que el río Nilo se llenó de una planta que tiñe el agua como de rojo, y eso les dio la apariencia a estos hombres ingenuos y tontos que era sangre. Y que esa planta jaló mosquitos, y los mosquitos jalaron los sapos, y lo van demostrando así. Dicen, es obra de la casualidad. ¿Cuál Dios? ¿Cuál elemento sobrenatural? No. ¿Por qué? Porque no les conviene aceptar las cosas sobrenaturales, porque esas cosas sobrenaturales muestran que hay un Dios y que ese Dios está interviniendo en la historia. Los fariseos tenían que, o todo hombre tenía que dar 4 pasos para que a través de esta señal creer en el Hijo de Dios. El primer paso era admitir que el ciego fue sanado. Eso es lo primero que tenía que admitir. En segundo lugar, tenía que admitir que el que lo sanó fue Jesús, no fue el curandero norteño. En tercer lugar, tenía que admitir que la autoridad con que Jesús lo sanó no era de Satanás, como muchas veces más adelante vamos a ver que acusan a Jesús. ¿Tú haces eso porque contigo está Satanás? No fue por la autoridad de Satanás, fue por la autoridad ¿de quién? De Dios. Si uno admite que el ciego fue sanado y que el que lo sanó fue Jesús y que lo hizo en el poder del Padre, necesariamente entonces va a tener que llegar a decir, entonces este hombre es el que dice ser. Pero los fariseos no querían llegar a eso. Por eso le comienzan a serruchar el piso al milagro. Ellos quieren derribar el milagro y lo hacen, como decíamos al inicio, a través de esta pregunta: ¿cómo te sanó? ¿Usted cree que ellos tenían curiosidad, una sana curiosidad por ver la gloria del Señor manifestada? ¿Cómo te sanó? ¿Cuál fue la respuesta del ciego? Hermano, el ciego no dejó lugar a dudas que esto había sido sobrenatural. ¿Qué usó Jesús para sanar? Saliva y tierra. Cosas que cualquiera tiene a mano. O a boca, no sé. Cualquiera de los fariseos pudo haber hecho la prueba. Escupir en tierra, buscar un ciego y echarle barro. A ver, ¿va a funcionar? Nadie es igual que Dios. Hermano, la respuesta del ciego o del ex ciego, llamémoslo ciego para dejarlo fácil, pero sabemos que aquí puede ver. La respuesta de este ciego eliminó esa pretensión de quitar el elemento sobrenatural. ¿Cómo la saliva y el barro va a revertir la genética? ¿Cómo la saliva y el barro va a ser algo que no se formó en el vientre materno? ¿Cómo la saliva y el barro conectaron nervios? Hicieron quizá los ojos, posiblemente no tenía o no los tenía desarrollados. ¿Cómo la saliva y el barro activaron el cerebro para que pudiera ponerse a funcionar? ¿El barro y la saliva puede hacer eso? Imposible, hermano. Solamente hay una explicación. ¿Cuál es esa explicación? Fue algo sobrenatural. Bueno, entonces dice en el versículo 16 que esa respuesta provocó un quiebre en el pensamiento de estos hombres. ¿Qué nos dice el versículo 16? Dice que algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían: ¿cómo un hombre pecador puede hacer estas señales? Y había ¿qué? Disensión entre ellos. Comenzaron a ver que había ocurrido un milagro de verdad, porque con barro y con saliva nadie cura. Pero un grupo, que sería la mayoría, comenzaron a ver cuándo lo hizo.
hermano, hay que buscarle la sin razón, ¿no es cierto? El incrédulo le va a buscar siempre la sin razón. ¿Cuándo lo hizo? A ver, ayer. ¿Y ayer qué fue? Día de reposo. Eso no es válido. Y el razonamiento de ellos es así. Los grandes hombres de Dios guardan el día de reposo. Jesús no guardó el día de reposo. Por tanto, Jesús no es un hombre de Dios. Ese es el razonamiento de estos fariseos. La pregunta es, ¿Jesús violó el día de reposo? La respuesta es no, porque la Biblia nunca prohibió hacer eso. Jesús no violó el día de reposo. Si algo violó Jesús, fueron las tradiciones de estos hombres. Tradiciones que ni siquiera ellos mismos cumplieron. Porque el día que el Señor murió y cuando estaba en la tumba, siendo día de reposo, ellos hicieron cosas que no debían hacer con tal de asegurarse que la gente no creyera la resurrección. Pero eso sucede, hermano, porque ellos habían elevado la palabra, las tradiciones a la altura de la palabra de Dios. Y hermano, cuando nosotros tenemos nuestros pensamientos y los subimos a la altura de la palabra de Dios, es porque queremos justificar nuestra incredulidad. Dios dice esto. No, pero yo pienso que no es así. ¿Qué estoy haciendo? El Señor dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero ahí está la jovencita que tiene su enamorado, pero no es convertido. ¿Y qué es lo que usualmente hace la jovencita en su cabeza? Comienza a armar sus pensamientos, ¿no es cierto? No, pero yo lo voy a jalar a Cristo. Pero yo lo voy a llevar a la iglesia. Pero yo le voy a testificar de Cristo. Eso lo tienes que hacer con cualquier ser humano. Con cualquiera, no específicamente con ese. Pero ve cómo la persona está subiendo sus pensamientos al nivel de Dios. ¿Para qué? Para justificar su incredulidad. El otro grupo de fariseos, ¿qué decía? ¿Cómo un hombre pecador puede hacer estas señales? El razonamiento de ellos sería, un hombre pecador no hace señales. Jesús sí hizo señales. Por tanto, Jesús no es un pecador. Estos estaban más cerca de la verdad, ¿sí o no? Pero su razonamiento tampoco era del todo cierto. ¿Toda persona que hace señales viene de Dios? Entonces aprobemos a Cas Luna, aprobemos a Guillermo Maldonado, aprobemos a los de otras religiones que también levantan muertos y a los chamanes. ¿Toda persona que hace milagros proviene de Dios? No. Jesús ya no lo había advertido, ¿no es cierto? En ese día me dirán, Señor, pero en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios. ¿Y qué le responderá el Señor? Fuera de aquí, yo no les conozco, hombres sin ley, así dice literalmente, hombres que ni les interesa la ley de Dios. Este grupo, a pesar de que estaba un poquito más cerca de la verdad, pero aún así, no, ellos, hermano, mientras que los otros eran incrédulos, estos se pasaron a ser crédulos, a recibir cualquier persona que les viniera, y mientras que hiciera señales, venga para adentro, yo creo en ti. Y eso, hermano, también es incredulidad, porque no creemos que el Señor nos ha dicho que no es las señales y los prodigios. La prueba para determinar un verdadero maestro es su enseñanza y su forma de vida. Si enseña correctamente la palabra y la vive correctamente, significa que esa es una persona aprobada por Dios. Pero si levanta muertos, como diría Martín Lutero, así una persona haga milagros y haga llover oro del cielo, si habla mentiras, hay que echarlo fuera. Ese no viene del Señor.
Hermanos, no vayamos a pecar nosotros de crédulos más bien. Versículo 17. Entonces vamos a continuar con el grupo de los incrédulos, ¿no es cierto? Estos fariseos. Entonces vuelven a llamar al muchacho. Después de que hubo división entre ellos, unos que sí, unos que no, llaman al muchacho y le dicen, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Qué es profeta? Los fariseos en este momento dijeron, bueno, no pudimos negar el milagro en sí mismo. No pudimos negar el elemento milagroso de este acto. Pero de repente podemos amarrar a Jesús con el oscurantismo. ¿Satanás tiene poder? Y numerosas veces Jesús, después los mismos fariseos lo van a acusar de sanar en nombre de Belcebú, en nombre de Satanás. Por eso es que posiblemente lo que tenían aquí los fariseos en mente era eso. Ya, fuiste sanado, pero ¿quién crees tú que es ese que te sanó? Porque si es un espiritista, si es un brujo, ¿sabe lo que tenían que hacer con ese hombre según la ley? Matarlo. Bastaba que este hombre dijera, pues yo no sé, a mí me escupió en la cara y me hizo cosas medio raras y me dio, ¿cómo es que se llama ese brebaje que dan en la selva? ¿Cuál? ¿Cuál? Usted ha visto, ¿no es cierto? De esos brujos que toman y te dan un brebaje y luego te escupen y... Si el ciego hubiera sido manipulado por los fariseos de tal manera de que el ciego dijera un testimonio, algo así de Jesús, cierto, lo sanó, pero usando brujerías, hubieran podido tener algo en contra de Jesús. Pero ¿cuál fue la respuesta del ciego? Es profeta. Si bien es cierto, pues nosotros diríamos, este ciego todavía sigue ciego, ¿no es cierto? ¿Cómo que profeta? Es el Hijo de Dios. Ahora, recordemos que el ciego no lo ha visto todavía. Él le abrieron los ojos y se fue para su casa. Jesús no estaba a su lado cuando él recibió la vista. Lo que este hombre sabe, ¿qué hace el profeta? El profeta muestra al pueblo, muestra a Dios al pueblo, ¿no es cierto? El profeta manifiesta quién es Dios al pueblo. Este hombre, ese es su razonamiento. El que me sanó me ha manifestado quién es Dios. No es un espiritista, no venía de parte de Satanás, sino que a través de él Dios se manifestó a mí. Y por eso dice, este hombre es un profeta. Ahora, la última vez que escuchamos al ciego hablando sobre Jesús, vimos que dijo un hombre llamado Jesús. Ahora ya no solamente es un hombre, ahora es un profeta. ¿Ha subido, sí o no? Y vamos a ver en este episodio, como hablamos la semana pasada, que este ciego va subiendo. Va de ciego espiritual a abrir los ojos y ver a Jesús en su gloria. Pero los fariseos van al revés. Vamos a ver a los fariseos duros de corazón y vamos a ver cómo termina el capítulo, peores que como comenzaron. Los ciegos se volvieron más ciegos. El ciego abrió los ojos. No funcionó entonces ni tratar de derribar el elemento sobrenatural del milagro. No funcionó tampoco asociar a Jesús con el oscurantismo. Entonces, la siguiente solución por parte de los fariseos es: este milagro es falso y este hombre está hablando mentiras. A ver, llamen a los padres de este hombre para ver si es cierto. Versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo:
¿es este vuestro hijo? Vea la primera pregunta. Nuevamente, los incrédulos, ¿de qué se basan? En puras preguntas. Repito, preguntar no es malo, entre tanto que sea por curiosidad y no por incredulidad. ¿Cuál es la primera pregunta? De repente este hombre era un farsante. De repente este se estaba haciendo pasar por el ciego, pero en realidad no era el ciego. Y la primera pregunta es, ¿este es tu hijo? ¿Cuál es la respuesta de ellos? En el versículo 20. Sabemos que este es nuestro hijo. No funcionó por ahí. Segunda pregunta, ahí en el versículo 19. El que vosotros decís que nació ciego, o sea, esta gente pudo haber tenido más de un hijo. Y de todos los hijos, uno ciego. La pregunta es, ¿este es tu hijo? Sí, es mi hijo. Pero este era el que se llamaba ciego, ¿no será que es otro que sí veía desde el inicio? Recuerde que ellos están queriendo derribar el milagro. Versículo 20. Al final, sabemos que este es nuestro hijo y que nació. No les funcionó tampoco. Tercera pregunta, regresamos al 19. ¿Cómo ve ahora? Ay, ¿acaso no sabían? ¿Ya no les había dicho el ciego cómo veía? ¿Cuál fue la respuesta de los padres? Versículo 21. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. Y más sospechosa esta segunda respuesta. ¿Y quién le haya abierto los ojos? Lo cual demuestra que ellos sabían que no se les había abierto los ojos de manera sola, sino que alguien le había abierto los ojos. La verdad que los padres estaban mintiendo, porque ellos sí sabían. Vamos a ver por qué. ¿Quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Y para hacerla peor, edad tiene. Esto significa, él ya está maduro. Él ya es adultito. Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. No, la verdad que incluso los estudiosos no les cabe en la cabeza cómo estos padres le tiraron la pelota al hijo. O sea, bueno, quizás nosotros no sabemos cómo reaccionaríamos en ese momento, en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque los judíos habían dicho, dice en el versículo 22, ellos dieron esta respuesta porque los judíos habían dicho que quien dijera que Jesús era el Cristo, ¿qué iba a pasar? Lo iban a expulsar. Y para que podamos entender, expulsar de la sinagoga es una forma de decirlo. No significa solamente que no podía entrar a la sinagoga. La sinagoga era un lugar donde se estudiaba la ley. Y ellos iban, por ejemplo, en día de reposo, como nosotros el domingo, ¿no es cierto? Que venimos aquí y escuchamos la palabra. Ser expulsado de la sinagoga era más que simplemente dejarlo entrar al lugar. Era ser echado de la sociedad judía. Era ser, literalmente, este hombre vivía, por decirlo así, en categoría muerto o repudiado. No solamente era ser echado del ámbito religioso, era ser echado del ámbito social y aún económico. A esta persona y a esta familia o al que dijera que Jesús era el Cristo, ya no podían hacer negocios con él. Ya ni siquiera le podían hablar, lo tenían que tratar como escoria. Esta persona, si en algún momento decía que Jesús era el Cristo, literalmente pasaba a ser repudiado en todos los sentidos. Más adelante Jesús les va a decir a sus discípulos, por creer en mí, los van a echar de las sinagogas. Y los discípulos tuvieron que afrontar, ¿qué estoy dispuesto a hacer? ¿Prefiero quedarme en este pueblo y negar al Hijo? ¿O prefiero el Hijo, aunque me echen? Los padres, llenos de temor, ¿cuál fue su respuesta? No lo sabemos.
¿Quién fue? No lo sabemos. Pero nuevamente repito, hermano, eso demuestra que sí sabían quién era. Y además que Juan nos dice específicamente, dijeron esto porque los judíos habían dicho que el que dijera que Jesús era el Cristo sería expulsado de la sinagoga. Ve, hermano, hasta dónde llega la incredulidad, hasta el terrorismo. ¿Qué es el terrorismo? Implantar una idea a la fuerza, usando el miedo, usando el terror de la gente. Hermano, ya de antemano, los fariseos, cuando fueron a entrevistar al ciego, ellos ya llevaban una respuesta. Los padres, antes de que el ciego viniera, ya habían dicho, los padres ya sabían que los judíos habían dicho que el que creyera sería expulsado. Ellos ya lo sabían. Ya este juicio ya estaba perdido. Estos incrédulos se habían acercado a hacer preguntas, pero nuevamente, como dijimos al inicio, no por curiosidad, no por encontrar la verdad, sino para sostenerse en su mentira. Y eso es lo que le sucede a las personas. Eso nos puede estar sucediendo a nosotros en la incredulidad de nuestro corazón. Que de repente Dios nos dice, no debes hacer esto. Y la pregunta clásica del incrédulo es, ¿y qué tiene de malo? No escuches música del mundo. ¿Qué tiene de malo? No camines con personas del mundo, no te hagas amigos de ellos, amigos íntimos de ellos. Es cierto, no significa que los vamos a dejar de lado. Le brindamos nuestra amistad, pero nunca esa amistad como el mejor amigo que nos influencia. ¿Pero qué dice la persona? ¿Y por qué? ¿Qué tiene de malo? No veas novelas, porque están cargadas de sexo, de codicia. ¿Qué tiene malo? Que los videojuegos de matanza, de que le roba. El otro estaba viendo los videos, están por estrenar Mortal Kombat. Para los que son de los 90 saben qué videojuego es. Hermano, increíble. Yo estaba viendo escenas porque estaban pasando y me revolvió el estómago. Literalmente el hombre le mete la mano aquí, le arranca el corazón y sí, ¿tú lo viste, Edwin? ¿O lo jugaste? Ah, ya. No, porque todavía no ha salido. Pero, y otro, agarra así a la persona y lo parte a la mitad, así a lo largo, y le saca la espina dorsal. Y ahí están nuestros hijos jugando. Hermano, ¿por qué cree que nuestros hijos son indolentes ante el sufrimiento de los demás? Pero, ¿qué tiene de malo? Que la pornografía no. ¿Qué tiene de malo? Si la veo con mi esposa, ¿eso valida la pornografía? Hermano, las preguntas, ese tipo de preguntas, no se hacen para averiguar una verdad. Se está cayendo en el mismo error del fariseo. Estar preguntando y preguntando, pero no por la verdad en sí misma, sino porque quiero mantenerme en tinieblas. Alguien dijo, en lugar de estar preguntando, ¿qué tiene de malo? Pregúntate, ¿qué tiene de Dios? Si encuentras en eso que quieres conservar suficientes cosas que te recuerden a Dios, vale la pena conservarlo. Pero si no encuentras cosas de Dios, no vale la pena. Hermano, la incredulidad nos mantiene a nosotros cautivos en pecados aún dentro del cristianismo. ¿Por qué el cristiano no camina en libertad?
Porque si bien es cierto, podemos decir, tiene una fe hacia Dios, pero en ciertas áreas de su vida está como el fariseo, incrédulo, que Dios dice una cosa, Dios quiere mostrar una cosa, y yo quiero todo lo contrario. Y me armo mis argumentos y trato de derribar los que dice el pastor, y más de uno aquí debe estar pensando, el pastor está inventando. Exagerado. Pregunto, ¿cuántos de nosotros Dios nos ha estado hablando sobre cosas que tenemos que arreglar en nuestra vida? Y de repente han pasado meses y meses y meses y no lo estamos haciendo. ¿Sabe por qué se está originando eso? Por incredulidad. Fíjese si la incredulidad forma parte de los hijos de Dios. Fíjese si en el relato que hemos visto, ¿quiénes son los incrédulos? ¿Los que siguen al Señor o los que le resisten? Y por tanto, fijémonos si llamándonos nosotros cristianos, no estamos más bien nosotros siendo incrédulos. Nuevamente lo repito, hermano. El problema no son las preguntas en sí. Porque cuando la pregunta viene de una curiosidad genuina y sana, y lo que quiere es aprender la verdad para vivirla, ¿es válido hacer preguntas? Claro que sí. Ninguno de ustedes, hermanos, se sienta cohibido en algún momento hacerme una pregunta o hacerle una pregunta a alguien acá, porque el pastor dijo que el que pregunte es incrédulo. No. Si de verdad lo que escuchas, después lo vas a poner en práctica. Pero si lo que quieres es que no te enciendan la luz porque te sientes cómodo en la oscuridad, no quieres que la gente denuncie ese pecado porque pues tú lo tienes y te gusta, entonces, hermano, eso no es otra cosa sino incredulidad. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando tú tengas una duda, hazla, pero asegúrate de saber que sea lo que sea que Dios diga al respecto, eso lo tienes que obedecer. Hay personas que dicen, ¿y qué tiene de malo? ¿No es cierto? Es lo que estábamos hablando. Y la respuesta, hermano, debería ser, aunque no haya otra razón y otro motivo, si Dios dice que no, es suficiente para que nosotros hagamos caso. ¿Qué tenía de malo que Adán y Eva agarraran ¿cómo es que se llama? El fruto. Hermano, bastaba que Dios les hubiera dicho, no lo hagas. Y el cristiano, el seguidor de Dios, ¿cómo tiene que reaccionar? Tiene que estarle dando vueltas a ver por qué y qué y para qué. No, hermano. Si Dios lo dice, ¿cómo debemos actuar nosotros? Obedeciendo.